Gracias, señor presidente. Señorías, hoy Grupo Popular y Grupo Socialista coinciden en términos prácticamente idénticos, salvo en algún matiz, en recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad únicamente para la elaboración de nuevos estatutos de autonomía o sus reformas. Y desde Convergencia y Unió, de entrada, damos la bienvenida a esta iniciativa. ¿Por qué? Pues porque supone que tanto populares como socialistas reconocen el conflicto que ya habíamos denunciado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional entre la voluntad del pueblo de Cataluña y la decisión del Tribunal, la confrontación de dos legitimidades que, en definitiva, es la cuestión de fondo que plantea esta proposición. Bueno, estas proposiciones, mejor dicho. Pero este reconocimiento, señorías, no es suficiente. La herida, como ya se ha dicho en otras ocasiones, es realmente profunda y la realidad es tozuda y no se va a resolver con estas proposiciones de ley. Decimos que desde Convergencia y Unió la acogemos con cierta simpatía porque, teóricamente, lo que persigue es evitar en el futuro situaciones o frustraciones del pasado. Pero realmente la recuperación del recurso previo en los términos en los que está propuesta en ningún caso resuelve el conflicto ni tampoco lo va a evitar en el futuro. Parte del inmovilismo, parte de más de lo mismo. Esta es una iniciativa que llega tarde y mal, porque tal y como está planteada no resolvería, como decíamos, el problema principal de conflicto de legitimidades, al no impedir que un estatuto objeto de recurso previo de inconstitucionalidad después pueda ser objeto nuevamente de recurso de inconstitucionalidad. Se mantiene el doble control, el previo y el posterior, por lo tanto el conflicto de legitimidades persistiría doblemente. Pero además hay otros aspectos importantes que tampoco quedan bien resueltos en las proposiciones planteadas y a los que después me voy a referir. Hoy se ha hablado mucho del Estatut de Autonomía de Cataluña, posiblemente demasiado. Ha centrado el debate de estas propuestas. La verdad es que los grupos proponentes parten de una posición común y que dista en mucho de lo que nuestro grupo parlamentario entiende. Nuestra posición es coherente con la esencia de lo que para nosotros representan los estatutos de autonomía, especialmente los que son aprobados por vía del artículo 151 de la Constitución, por la especial naturaleza de estos, como es el caso del Estatut de Autonomía de Cataluña. Estamos hablando de procesos estatutarios que para su aprobación precisan de la celebración de un referéndum. Esos estatutos tienen que ser refrendados después de haber pasado por los trámites parlamentarios en las Cortes Generales y en los correspondientes parlamentos autonómicos. Son las únicas leyes orgánicas que tienen ese cauce específico. Por ello decimos que son leyes orgánicas de naturaleza especial, que las distingue de las demás. Entonces, ¿por qué razón, por qué motivo debemos fijar un nuevo control? No es suficiente con el control de la voluntad popular expresada en referéndum, más el control previo del paso por las cámaras legislativas en las que reside la soberanía popular. ¿O es que en esos casos damos por hecho que la constitucionalidad de esas normas ofrece mayores dudas? ¿Por qué razón? Además, estamos hablando en este caso de un doble control, el previo y el posterior, porque el problema, insistimos, el problema de legitimidades que en principio quiere resolverse persistiría y además doblemente. Estamos, como decíamos, hablando de leyes orgánicas cuya naturaleza es constitucional, forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué razón las sometemos a un control distinto del que sometemos a la Constitución? ¿No comparten la misma naturaleza? ¿Por qué razón en unos casos posibilitamos ese control de constitucionalidad y en otros casos no? Además, en estas iniciativas tampoco se fija el principio de cosa juzgada. Para nosotros esto es fundamental. Así, la resolución del Tribunal Constitucional de los recursos previos
no garantiza la constitucionalidad tampoco del proyecto, a cuyo examen se ha sometido. Por lo tanto, habría la posibilidad, como hemos dicho anteriormente, de una segunda resolución. ¿Y qué sucedería? Que después de haber sometido al proyecto del Estatuto en cuestión al recurso previo de inconstitucionalidad, cuyo plazo efectivo de resolución puede ser también una incógnita, porque esto es lo que nos ha dicho la experiencia, ese mismo estatuto podría ser objeto de nuevo control de constitucionalidad, con los correspondientes efectos de inseguridad jurídica que ello comporta, al someter el texto a posibles nuevas declaraciones de inconstitucionalidad, por no decir los demás efectos de frustración social, al revocar un tribunal la voluntad de un pueblo expresada libre y democráticamente en las urnas mediante referéndum. Por lo tanto, el problema de fondo persistiría y por duplicado. Es interesante recordar también hoy aquí, algunos portavoces también se han referido a ello, a los debates que hubo en el año 79 durante la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Algunas de las afirmaciones de aquel momento son plenamente vigentes. Incluso algunas se adelantaron a los actuales acontecimientos. Así, el ponente don Miquel Roca, para reforzar su postura contraria a ese recurso previo, decía textualmente: se convierte al Tribunal Constitucional en una tercera instancia. Convertir el Tribunal Constitucional en una tercera instancia es un error. Y seguía diciendo: estamos aceptando que los magistrados del Tribunal adopten decisiones relevantes políticamente. En definitiva, decisiones que son políticas y que, por definición, no deberían corresponder a ese tribunal. Creo que estas palabras se adelantaron en años a lo sucedido después. Estamos hablando, en definitiva, como ha dicho también el portavoz don Aitor Esteban, a una judicialización del Parlamento, de la tramitación legislativa. Por otra parte, también es importante recordar que el artículo 161 de la Constitución española, al referirse a las competencias del Tribunal Constitucional y, en concreto, al recurso de inconstitucionalidad, tan solo habla de leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. No recoge los estatutos. No habla tampoco de la cuestión previa. Es una figura no recogida expresamente en la Constitución española y que, a nuestro entender, distorsiona aún más el sistema. ¿Por qué razón, si se quiere reinstaurar esa institución, únicamente se pretende en los casos de los estatutos de autonomía? Porque no respecto a las demás leyes, en los mismos términos que la anterior regulación, cuando se suprimió, afectaba también a las demás leyes. Si es válida su reposición para los estatutos de autonomía, debería serlo también para los demás casos. ¿Por qué esa necesidad de pasar ese filtro del Constitucional solamente para los estatutos de autonomía? ¿Por qué razón? ¿O es que no les interesan las demás leyes, la constitucionalidad de las demás leyes? Sin ir más lejos, tenemos la ley Wert. ¿No les interesa que esa ley también se cuestione y con todas las garantías del carácter de su constitucionalidad? A nosotros nos preocupa también y mucho. Por lo tanto, seguramente la experiencia les demostró que en su día el recurso previo de inconstitucionalidad tampoco nos resolvía los problemas de fondo que había, sino que además los aumentaba, los acrecentaba. Desde esta perspectiva, desde nuestro grupo parlamentario, en ningún modo podemos compartir el planteamiento de reinstaurar el recurso previo de inconstitucionalidad. Por otra parte, además de estas discrepancias de fondo, hay otras cuestiones de las dos proposiciones de ley que nos preocupan también. No hay una claridad en cuanto al plazo para su presentación. Hay divergencias, en este caso, entre las dos proposiciones. Tampoco se habla claramente en las dos iniciativas, en la del Grupo Socialista sí, pero no en la del Grupo Popular, del plazo para la resolución. Creemos que esto también sería una cuestión importante. Y lo que decíamos anteriormente, no se recoge el principio de efecto de cosa juzgada, para nosotros fundamental. En definitiva, que la reinstauración de este recurso previo de inconstitucionalidad provocaría muchas más disfunciones de lo que realmente podría resolver. Finalizando también, decía anteriormente que se ha hablado y demasiado del Estatuto de Autonomía de Cataluña en este debate.
Me voy a referir a algunas de las palabras que se ha escuchado por parte de los proponentes. La portavoz socialista ha hablado de garantizar el equilibrio entre el Tribunal Constitucional y el Legislativo en los procesos estatutarios mediante esta iniciativa. Creo que no va por aquí. Sinceramente, ¿se va a conseguir ese equilibrio con la reintroducción del recurso previo de inconstitucionalidad? Creemos que no. También se ha dicho que estamos ante un reto muy importante en la relación entre Cataluña y España. Se ha hablado de la posible ruptura. Sinceramente, nosotros estamos en otro escenario y ha hablado de lecciones aprendidas. También el portavoz del Partido Popular ha hecho referencia a ello, que hacía suyas esas lecciones aprendidas. Creo que no las han aprendido y están muy lejos de la realidad de lo que está sucediendo en Cataluña, porque con esta iniciativa no se va a resolver en ningún modo el problema de fondo. ¿Cómo se puede resolver el problema? Pues respetando la voluntad del pueblo de Cataluña, permitiendo que el pueblo de Cataluña ejerza el derecho a decidir libremente. De esa manera sí que se puede resolver el problema que hay en estos momentos en Cataluña. Por lo tanto, cuando ha hablado el portavoz del Grupo Popular de reafirmar el compromiso con el consenso constitucional, señoría, Señora, tiene que ir terminando. Voy terminando, señora presidenta. Ese consenso constitucional al que se refería el portavoz del Grupo Popular se rompió. Se rompió con la sentencia del Tribunal Constitucional, que laminó de forma grave y contundente el Estatut d'autonomía de Cataluña. Y la única forma, insisto, de recuperar ese consenso, primero es mediante el diálogo, el diálogo que hubo en su día durante la transición. Señora Surroca, tiene que ir terminando. Voy terminando, ahora sí, con generosidad y permitiendo, como decía, de ejercer ese derecho a decidir. Y terminando con un artículo de don Miquel Roca, publicado recientemente. Él exigía que, a pesar de ese reconocimiento que implican estas dos iniciativas de Grupo Popular y Grupo Socialista, ni una palabra se decía de corregir los errores del pasado, ni una sola palabra de ello. Y aquí creo que se ha dicho todo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Surroca.